Bendiciones, mi amada iglesia, en esta nueva transmisión, amada iglesia, seguidores de Cristo, amigos. Pues bueno, estamos ya a 12 de julio del 2020 y pues bueno, estamos ya con esta situación que no para y lamentablemente pues estamos ya viviendo esta pandemia de forma más cercana. Cada vez personas que conocemos pues están siendo víctimas, vamos a decirlo así, ya de esta enfermedad que pues bueno, vemos que no tiene todavía un límite, no para, y pues creo que tenemos que seguir nosotros orando, tenemos que seguir nosotros dependiendo en Dios para que sea Él quien tome el control y se glorifique en lo que hacemos. Y pues bueno, en verdad, hermanos, yo sé que en especial una familia de nuestra iglesia está siendo víctima de esta situación de una forma muy personal, la familia Ibarra Pacheco. En verdad estamos unidos en espíritu y en corazón y en oración con ustedes. Sabemos que esta situación pues ha dejado ahorita una situación de falta de paz, de preocupación en sus vidas, y la Biblia nos dice que nos debemos de gozar con los que se gozan y llorar con los que lloran. Así que, mis hermanos, quiero que sepan que estamos con ustedes y pues bueno, deseo de todo corazón que mi hermano Jorge Ibarra pueda sobrellevar esta situación, que nuestro Señor le dé la victoria y pues bueno, podamos unirnos en esto. Por eso quiero comenzar poniendo en las manos de Dios, bueno, no solo, en especial quiero ponerlo a Él porque ahorita es la prueba que estamos viviendo, pero bueno, voy a obviamente integrar a todos los que creo yo que están ahorita viviéndolo y de forma general a nuestro país y nuestra situación. Padre bendito, Dios todopoderoso, pues Señor, sabemos que esta situación iba a ir creciendo, que la pandemia era algo que iba probablemente afectar a tu iglesia, porque bueno, estamos en este mundo contaminado por el pecado, dañado, Señor, por la maldad, y pues sabemos que las enfermedades son parte de ello y nuestros cuerpos pues son vulnerables a las mismas. Y Padre, yo por eso en este momento de forma muy especial te quiero poner en tus manos la vida, la recuperación, la salud, la sanidad de nuestro hermano Jorge Ibarra. Tú sabes, Dios, que ya lleva varios días internado, que pues por tu gracia se ha podido tener el recurso del hospital y la asistencia. Sin embargo, Dios, más allá de eso, te pedimos que tú sostengas su cuerpo. Sabemos que este virus tiene su proceso, su periodo de infección o de ataque. Te ruego mucho que mientras este periodo no se logra, no se cumple, tú sostengas con tu gracia la vida de mi hermano. Guárdalo, toca su cuerpo, fortalécelo. También te pido mucho por toda su familia, por sus hijos, por sus nietos, por todas las personas que alrededor lo aman y que están preocupados por esta situación. Padre, pues tú manifiéstate con tu poder. También te ruego pues por todas las personas conocidas que sabemos, Dios, que ya han sido contagiadas, amigos pastores como el pastor Ricardo Murillo y pues bueno, también el pastor Roberto Aviña, que pues al parecer esta semana se ha sentido mal. Te ruego que los guardes. Te pido que guardes a tu iglesia, sigas extendiendo tu gracia. Te pido por aquellas personas que están en el hospital sufriendo esta terrible situación, que haya la esperanza del evangelio en los familiares, aquellos que lamentablemente ya han perdido un familiar, también dales paz y que el evangelio pueda llegar a sus vidas. Ayúdanos a ser parte de esta situación con amor, con esperanza, llevando tu palabra, Señor. Padre, pues tú ten misericordia de nuestro país, permite que ya llegue el límite de contagios y vayan bajando para que podamos, Señor, ir librando esta situación de la mejor forma. También te pido, Padre, que pues nos sigas dando confianza en tu provisión, en tus promesas, y pues pronto podamos ya ver esto como algo de la historia. También te pongo en tus manos en esta tarde pues la palabra, que tú seas quien hables al corazón de las personas, que sea tu verdad y solo tu verdad quien sea sembrado. Quita toda distracción y pues te lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Pues bueno, hermanos, como siempre quiero comenzar con una introducción. Y pues bueno, el Señor Jesucristo en su prueba de 40 días y 40 noches en el desierto fue tentado por el diablo. Sabemos que el propio Espíritu llevó al Señor al desierto para ser tentado 40 días y 40 noches.
Y vemos en la Biblia que 3 veces, para ser exacto, lo tentó Satanás, y en cada ataque nuestro Señor Jesucristo se defendió con la palabra de Dios. Y por esta razón vemos que en cada caso que fue atacado y contestar con la palabra, nuestro Señor salió victorioso. Su victoria se llevó gracias a que nuestro Señor usó la palabra para defenderse de los ataques. Ahora, si el Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo, se defendió con la palabra de Dios en su guerra con el diablo, es para entender que es con la palabra de Dios que hoy nosotros saldremos victoriosos de esta guerra espiritual. Y es con esa misma palabra de Dios, mis hermanos, que Pérgamo iba a vencer o iba a ser juzgado si no se arrepentía. Y por eso hoy vamos a continuar hablando, ¿verdad? Estamos hablando del libro de Apocalipsis, la última revelación. Estamos hablando de la historia de la iglesia revelada en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3. Estamos ya prácticamente en la tercera iglesia, que es Pérgamo, la iglesia que se casó con el mundo, pero bueno, una iglesia que pues tuvo muchos problemas. Y en especial, hermanos, ustedes saben que ha sido la primera iglesia de las que hemos estudiado, en la cual vamos a hablar ya por 4ª ocasión. Así que hoy vamos a seguir hablando de la iglesia de Pérgamo, la iglesia que se casó con el mundo, 4ª parte. Y como vimos en la introducción, la palabra de Dios ha sido algo consistente que Dios ha señalado a esta iglesia, la necesidad de la palabra de Dios dentro del corazón y la mente y vida de esta iglesia. Y pues bueno, ya hemos llegado a la parte de Apocalipsis capítulo 2, versículo 16. Vamos a dar lectura a Apocalipsis 2, 16. Y dice así la escritura, dice: por tanto, vimos en la anterior que Dios exhortó a esta iglesia por haber caído en la doctrina de Balaam. Y explicamos brevemente qué implicaba eso, que era el asunto de la infidelidad espiritual, que era la idolatría o la fornicación espiritual. Pero bueno, ahora aquí dice el Señor en el versículo 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces vemos aquí el consejo que le da Dios a esta iglesia. Aquí Dios le da un consejo y le dice en el versículo 16, la primera parte, como dice nuevamente, retomemos la escritura, dice Apocalipsis 2:16, por tanto, arrepiéntete. Entonces, ¿qué hace Dios a esta iglesia en este consejo? Pues bueno, fue una invitación al arrepentimiento. Eso es lo que Dios hace con esta iglesia. Les da una invitación al arrepentimiento. El Señor Jesucristo, mis amados hermanos, es un Dios de oportunidades. Cuando uno analiza la vida personal, se puede uno dar cuenta que cuántas veces nos hemos equivocado, cuántas veces nos hemos apartado de Dios, cuántas veces nuestro corazón se ha rebelado y hemos ido al arrepentimiento y Dios nos ha recibido. En el caso de la iglesia no es la excepción. Dios, antes de traer la condena, antes de traer el juicio, da una exhortación, un consejo. Arrepiéntete. Fue una invitación al arrepentimiento. Repito, nuestro Dios es un Dios de oportunidades y no un Dios de juicio inminente. Siempre, siempre, mis hermanos, el Señor actúa con gracia. Qué hermoso saber esto. Y es algo que cada vez, en cada página de la Biblia, podemos corroborar que el Dios de la Biblia es un Dios de gracia. Él siempre actúa con gracia. Y aquí le da una oportunidad al arrepentimiento a la iglesia de Pérgamo. Y déjame decirte que también a ti y a mí nos da esa oportunidad. En verdad, creo yo que esta pandemia está probando también nuestros corazones. A veces nosotros, en medio de una situación de encierro o de inactividad, puede venir, porque así dice también un dicho, ¿verdad?
en una mente ociosa es taller de Satanás, dice el dicho. Y quizás muchos han entrado en una etapa de apatía, de alejamiento. Y bueno, déjame decirte que Dios también nos está diciendo a ti y a mí, arrepiéntete, porque es una oportunidad que tenemos. Así que a nosotros también nos da la oportunidad del arrepentimiento. Esto es algo que quiero destacar y no quiero dejar de pasar. Es muy importante, hermanos, cuando vamos a estudiar la Biblia. Sé que es muy apasionante estar estudiando la historia y pues es muy edificante ver cómo Dios ha confirmado la historia en este libro y sabiendo que Juan fue traspuesto al futuro y todo. Eso es muy edificante, pero no podemos desconectar la Biblia de la vida diaria. Y creo que es bien importante que entendamos que Dios hoy a ti y a mí nos está invitando a mantener una relación con Él íntima, continua, abierta y profunda con Él. El arrepentimiento, como ya creo lo he dicho en otros mensajes de Apocalipsis, es solo un cambio de dirección. El arrepentimiento es solo un cambio de pensamiento. Y por el contexto, es obvio que el cambio que Dios esperaba de la iglesia de Pérgamo era que se volviera al amor puro y único de su esposo a través de la palabra de Dios. Recordemos que el Señor a cada iglesia se le presentó con una cualidad que esa iglesia necesitaba saber de Cristo. Y en este caso, Él se presentó como aquel que trae la espada aguda de dos filos. Y veíamos claramente que no es otra cosa que la palabra escrita de Dios. Y bueno, en este caso, Dios le estaba diciendo a esta iglesia, arrepiéntete, vuélvete al amor puro y único de tu esposo a través de la palabra de Dios. Esta es la parte práctica que también cada uno de nosotros debemos de entender en el arrepentimiento. Cuando cambiamos de dirección, cuando nos arrepentimos, vamos a decirlo así, es porque estamos en un pensamiento que no es de Dios. Nuestros pensamientos, nuestras metas, nuestras motivaciones, nuestros deseos están siendo impulsados por la carne, por el pecado. Entonces Dios nos exhorta, entonces ahora mi mente debe de cambiar y volver a la mente de lo que Dios revela en su mente, que es la palabra de Dios. Entonces es un asunto no tanto de teología, de profundidad y golpearse el pecho y por mi culpa, no. Habla de una situación de estado mental en donde yo entiendo que estoy mal y ahora regreso al camino de la verdad, al camino de la palabra. En el caso de la iglesia de Pérgamo estaba bien claro su apartamiento de la palabra y la exhortación era regresa a mí. Es a través de la bendita carta de amor de su esposo, que es la misma Biblia, que la iglesia de Pérgamo tenía que regresar al camino correcto. La Biblia, mis hermanos, está llena de promesas hermosas para nosotros. Y es por eso que cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos temerosos, cuando nos sentimos inciertos, debemos leer sus palabras amorosas y cobrar ánimo, fe, esperanza y amor hacia nuestro amado esposo. Es muy importante entender el papel que juega la Biblia en nuestras vidas. Mucho cristiano dejaría de estar deprimido, de estar con falta de paz, si aprendiera a mantener una relación abierta y constante con Dios a través de sus palabras. Es la Biblia, mis hermanos, la que va a inspirar nuestro corazón de ánimo. Y es la Biblia la que nos va a dar la dirección correcta en un momento de prueba o de desánimo o incertidumbre. Yo te pregunto por eso, ¿te has apartado de tu amado Dios? Ahorita no estamos reuniéndonos físicamente, tenemos esta situación que nos tiene transmitiendo por las redes, y quizás a veces esto esconde los corazones de las personas. Sabemos que ahorita pues tú puedes estar recibiendo este mensaje después de este horario. ¿Por qué? Porque a veces estamos buscando otras cosas
Ahora, no estoy diciendo ni estoy condenando a nadie que ahorita no lo puede ver, pero es interesante porque sabemos que cuando estamos en una situación normal, pues estamos apartando desde la noche del sábado el tiempo para estar en la casa de Dios. Y aún así muchos fallamos con nuestro horario, con nuestro plan en el corazón para estar con Dios y en comunión. Yo les invitaba inclusive, hermanos, en la semana a que antes de la transmisión se reunieran. Primeramente les estuve animando a orar y ahora les animé a alabar a Dios. Espero lo hayan hecho. Nosotros aquí, los pocos que estamos, la familia, pues lo hicimos y en verdad es muy grato. Yo me sentí agradecido con Dios porque le pude expresar con mis labios lo que Él ha sido para mi vida. Y sé que eso no es suficiente, pero es parte de lo que la Biblia nos dice. ¿Cómo estás, hermano? ¿Te has apartado de Dios en esta pandemia? Porque ahorita se esconden más las situaciones. Mientras no nos congreguemos, pues es más fácil sucumbir ante la hipocresía de nuestro corazón. Así que yo te pregunto, ¿te has apartado de tu amado Dios? ¿De tu amado esposo Jesucristo que te ama incondicionalmente? Ahora, si es así, si en tu corazón has respondido, sí, creo que sí, he estado apartándome, me he estado desanimando, bueno, entonces la exhortación es para ti, hermano. Arrepiéntete. Entonces, arrepiéntete. Regresa a sus brazos de amor. Si no te arrepientes, pues entonces, dice el Señor, ya hice énfasis en que el Dios de la Biblia es un Dios de oportunidades. Eso no debe de quedar duda, ¿verdad? Está claro, cada pasaje de la Biblia está impregnado de la gracia de Dios. El aroma de la Biblia es amor. Pero, dice Dios, si no te arrepientes, arrepiéntete. Pues si no, o sea, si no te arrepientes, pues vendré a ti pronto. Y vean qué terrible. Y pelearé. Ya no es tanta gracia aquí, ¿verdad? Contra ellos con la espada de mi boca. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dios está dispuesto a pelear. Fíjate, a veces confundimos que siendo el Dios de amor, es un Dios que no va a hacer daño, no, Él no me va a confrontar, no. Dios es un Dios de amor, es cierto, pero es un Dios de santidad, es un Dios de justicia. Y cuando el pecado está obstruyendo nuestra relación con Él, cuando la maldad está anteponiéndose para cumplir sus propósitos, Dios va a pelear. Dios ha peleado desde la historia de la humanidad, desde el comienzo, con este propósito de que su nombre sea exaltado y sus propósitos se logren en este tiempo. Así que es importante entender que Dios está dispuesto a pelear. ¿Y sabes qué? Dice el pasaje que con la espada, es decir, que con el arma más poderosa del universo. No hay poder más grande en el universo que el de su palabra. Podemos leer el libro de Hebreos capítulo 11, es una maravillosa manifestación del poder de Dios en su palabra. Dice la Biblia que cada átomo de este universo fue formado por su palabra, no tuvo que haber hecho ninguna acción, ¿verdad? A veces encerramos a Dios en una caja y lo queremos conformar a nuestra imagen y nos imaginamos a Dios haciendo allí como con plastilina el sol y la luna. No. Dios simplemente dijo, quiero que se haga el universo, y automáticamente apareció de la nada. Ese es el poder de la palabra. Y esta palabra que creó el universo y que sostiene cada átomo en su lugar y nuestros corazones latiendo y pulmones respirando, esa misma palabra es la que Él está dispuesto a poner en acción para pelear. Es la espada que sale de su boca. Esa es el arma. Peleará con la palabra de su boca. ¿Qué es eso? No es más que con la palabra de Dios.
Ese es el arma que Dios está dispuesto a usar para cumplir sus propósitos. Ahora, aquí vemos la aplicación de la espada aguda de dos filos, porque la Biblia, escúchame bien, la Biblia o nos da vida o nos trae juicio. La espada divide, la espada nos corta, a todos nos divide en alma, espíritu, tuétanos y pensamientos. Voy a retomar un texto de la transmisión pasada en Hebreos 4, versículo 12. La vez pasada solamente quise hacer la analogía o encontrar la analogía que hace Dios entre la palabra suya y la espada. Pero ahora quiero hacer énfasis en lo que hace esta palabra de Dios, esta espada. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y dice, y más cortante, fíjate, que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. Claro, porque pensando en las espadas verdaderas, imagínate en una batalla medieval, pues una espada pues puede dividir, ¿no?, el cuerpo, puede cortar los brazos, puede cortar las piernas, puede cortar la cabeza. Pero esta espada no solo actúa en lo físico, sino que puede partir el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos, ¿verdad? Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos, y las intenciones del corazón. ¿Qué espada hace eso? Pues es esta preciosa espada. Y por eso el Señor usa la Biblia, porque es la Biblia la que llega a lo más íntimo, y pareciera, ¿verdad?, que las personas saben tu vida, los predicadores, pero es Dios tomando su verdad y diciéndote, hey, te estoy hablando a ti, te has apartado de mí, has descuidado tu relación conmigo, por tanto arrepiéntete, porque si no pelearé con mi espada. Así que vemos que la palabra de Dios es el agente práctico que Dios utiliza para cumplir sus propósitos, no solo en la tierra, sino en el universo. Veamos un evento futuro donde el Señor usará su espada aguda de dos filos para traer juicio y no gracia, fíjate. Como hoy todavía podemos recibir gracia a través de la Biblia por creer voluntariamente en lo que dice. Pero llegará el día donde la misma espada que hoy te da a ti vida y a mí vida y gracia, llegará el día que esa misma espada será usada para traer juicio. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Apocalipsis 19, versículo 15, es un evento futuro, ya llegaremos, ¿verdad? Quizás en un año, si Dios lo permite, un poco más, no sé. Llegaremos a esta parte de la Biblia para exponerla en su contexto, pero es un pasaje donde el Señor Jesucristo ya viene a la tierra y viene con gran poder y gran gloria sobre las nubes del cielo, dice la Biblia, y con su ejército de caballos blancos siguiéndolo para establecer su trono. Y dice la Biblia que ya viniendo Cristo, en Apocalipsis 19:15, de su boca, vean otra vez la consistencia, de su boca una espada aguda para salvar, para dar vida, no, para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Es esa espada que hoy nos salva, bendita espada que presenta el Evangelio de la Gracia, ahora será para traer el juicio a la raza humana por su incredulidad. Dios va a traer juicio con la Biblia a la raza humana. Y esta iglesia, la iglesia de Pérgamo, necesitaba profundamente la palabra de Dios, como lo hemos dicho. Y si no se volvía a ella, la misma palabra de Dios le iba a traer juicio.
Hasta el día de hoy, mis hermanos, de esto se trata la vida cristiana, la vida del ser humano. ¿De qué? ¿De qué se trata? ¿De qué lugar tiene la Biblia en nuestra vida? Siempre las crisis sacan lo que está en el corazón. Siempre. Dios conoce los corazones y lo vemos que dice el texto que Él discierne hasta los pensamientos más íntimos. Pero Dios usa las crisis para sacar la verdad de los corazones. Y se trata del lugar que tiene la vida en nuestras vidas. Yo te pregunto, ¿estás leyendo la Biblia? ¿La Biblia está siendo parte de tu vida en esta pandemia? ¿O solo estás oyendo las teorías conspirativas? ¿Solo estás oyendo los contagios que hay? Las críticas políticas, sociales, económicas en torno de la pandemia. ¿Es lo que gira tu mente? ¿Estás simplemente oyendo chismes, quejas, tragedias? Es bueno estar informado, pero la parte que te va a dar la perspectiva correcta es la Biblia. Y debemos de estar leyendo la palabra de Dios. Ahora, no solo hablo del acto religioso de presentarte ante este libro y leerlo. Hablo de lo que es la actitud del corazón que tienes hacia la Biblia. ¿Qué actitud tienes? La diferencia la hace el corazón. Cuando vamos a la Biblia y vemos la historia de los personajes bíblicos, vemos que Dios siempre pone muchas parejas, ¿verdad? Pone a Caín y Abel, pone a Jacob y Esaú, pone a Abraham y a Lot, pone a David y a Saúl. Y las parejas que he mencionado, todas han tenido acceso a la Biblia. Todas. Pero vemos el contraste, uno camino a la muerte y otro camino a la victoria y a la vida. ¿Cuál fue la diferencia de cada pareja que he mencionado? La diferencia es la actitud a la Biblia. No es la Biblia por sí misma, es la actitud a la Biblia. Hoy vivimos un día de privilegio, pero también de peligro, porque todos tenemos una Biblia. Y muchos cristianos pensamos que porque tenemos la Biblia y la leemos diario, si es que lo logras, ya somos los cristianos que debemos de ser. No solo es leer la Biblia, es la actitud a la Biblia. ¿Cómo estás conectando este libro a tu vida? No hace diferencia, repito, leer la Biblia solamente, es la actitud. Entonces yo te pregunto, ¿es la Biblia tu única norma de fe y práctica? Tenemos que entender que esa es nuestra perspectiva. Pero a veces oímos rumores, chismes y nos agobia la mente, ¿no? Por ejemplo, el último chisme que oí en las redes sociales es que los termómetros de láser te queman las neuronas. Y yo le decía a mi familia de forma sarcástica, pues yo creo que a todos los que les está dando miedo se los pusieron desde niños porque ya no razonan y ya las neuronas se les quemaron desde antes. Esos son puros mitos y leyendas, hermanos. Pero lo más impresionante es que se hace todo una conspiración y es increíble ver cómo personas convencidas de este mito hacen todo un drama, inclusive en los momentos que quieren ponerles el termómetro. Ahora, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque así somos. El ser humano está lleno de eso y nos encanta estar siempre oyendo otras cosas en lugar de ir a la Biblia y guardar nuestro corazón con la palabra de Dios. ¿Es la Biblia, mi hermano, te pregunto, tu única norma de fe y práctica? Hoy más que nunca, esto es muy importante, con tanto chisme, con tanto rumor. Es la palabra de Dios la que debe darte a ti la victoria y la parte correcta del resultado. Creo que es, bueno, ahorita. Que sí, creo que me falta un ojo, pero bueno, no, está allá, pero bueno. Entonces, tenemos que entender que la parte que nosotros tenemos que cuidar es eso. Ahora, el mundo entero, mis hermanos,
será juzgado por lo que dice la Biblia. Esa es la parte que tenemos que entender. El mundo entero, sobre toda la faz de la tierra, lo que Dios va a usar para traer juicio y tomar las decisiones del destino del alma y de la forma en que seremos juzgados será la Biblia. Y por eso es tan importante este punto. Ahora, nosotros seremos guardados por esta Biblia si creemos lo que dice. Sabemos de la vida eterna, sabemos de la promesa del arrebatamiento, sabemos de la resurrección, sabemos de un paraíso, sabemos de un cuerpo diferente, sabemos de un lugar que moraremos por la eternidad por la Biblia. No son mitos y leyendas, es creer la verdad objetiva de la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios está esperando que nosotros pongamos en práctica. Por eso es tan importante y me he detenido tanto en este punto, porque es interesante ver cómo Dios ha sido tan consistente en el caso de Pérgamo, en este papel que juega la Biblia en la vida de los creyentes, en la vida de los cristianos. Y por eso creo yo que lo que tenemos que cuidar en nuestro corazón es la actitud a la palabra de Dios en cada momento. Ahora vamos a ver entonces, después del consejo, vamos a entrar ahora sí a la parte que viene, que también sigue hablándonos de la condición que Dios da para poder recibir las recompensas. La condición. Vamos a Apocalipsis 2:17. Apocalipsis 2:17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido. Ahora, qué hermoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está hablando nuevamente de esta consistencia de oír. Y vuelvo a lo mismo, cuando Dios usa esta frase y la usa en las 7 iglesias, está hablando de lo que acabo de mencionar, la actitud. ¿Cuántas veces podemos estar oyendo en nuestros oídos muchas voces, pero no estamos poniendo atención? Eso pasa mucho hasta en las familias, ¿no? En las relaciones personales. A ver, ¿me oíste? A ver qué acabo de decir. A ver qué te acabo de preguntar. Y está uno ahí queriendo removinar para ver si capta uno. Pero en realidad el asunto espiritual es más delicado porque el enemigo te pone muchas voces en tu mente y en tu corazón. Entonces, dentro de todas esas voces confusas, dice Dios: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A las iglesias, a nosotros, al cuerpo de Cristo, al pueblo de Dios. Y dice: al que venciere, daré a comer del maná escondido. Ahora, ¿cuál es el asunto? Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Repito, es una frase consistente de invitación de Dios a poner atención a lo que Él dice. Pero nuevamente, como a cada iglesia, Él promete ciertas cosas que si se cumplen ciertas condiciones, Él les va a dar de recompensa. Y en el caso de la iglesia de Pérgamo, por eso es importante ver cómo el Dios de la Biblia es un Dios de gracia. Porque Dios les está diciendo: si no te arrepientes, voy a traer y voy a pelear contigo con la espada. O sea, Dios le está diciendo: cuidado, porque si no me aceptas por fe lo que te digo, va a venir la práctica de la disciplina en tu vida. Pero por otro lado dice: pero si te arrepientes, te voy a dar recompensas. Así es nuestro Dios. Deberíamos de vivir fieles a Dios por amor a Él. Pero aparte de ese amor, Dios promete recompensas por seguirle fiel. Y en el caso de la iglesia de Pérgamo, le dio la bendición de recompensas si cumplían ciertas condiciones. ¿Qué les dijo? Al que venciere, a los vencedores. ¿Qué les ofreció primero? Les ofreció el maná escondido.
El maná escondido. ¿Qué es esta promesa? ¿Qué quiere decir nuestro Señor Jesucristo cuando le dice a Pérgamo, si tú permaneces fiel, si te arrepientes y vuelves a la palabra de Dios y abandonas tu infidelidad espiritual, entonces yo te voy a dar como recompensa el maná escondido? ¿Qué es esto? Cualquiera que ha leído la Biblia, inclusive ha visto las películas de los 10 mandamientos, sabe que en Éxodo 16 vemos la historia del maná, que fue ese pan que descendió del cielo como una provisión prodigiosa de nuestro Dios en el desierto. Esa es la historia sencilla del maná, alimento sobrenatural de Dios en un lugar desértico. Eso es el maná. La aplicación totalmente profética que tiene que ver en este pasaje del maná escondido se puede extender hasta el tiempo del remanente de Israel, en el tiempo de la tribulación. Repito, llegaremos a esa historia, será hasta Apocalipsis 12, pero sabemos que la Biblia habla de un control de la comida en el tiempo de la tribulación. Y obviamente los judíos fieles de Dios estarán sin tener alimento. Así que la Biblia, cuando habla del maná, está hablando de que lo que Dios hizo en el desierto, en el Éxodo con la nación de Israel, se va a repetir en el tiempo de la tribulación. Repito, ni eso he explicado bien de la tribulación, aunque sé que muchos de los que me escuchan ya tienen una idea de lo que estoy diciendo. Pero mi parte enfática es entender que hay una aplicación doctrinal del maná escondido que tiene que ver con los judíos que serán sustentados por Dios nuevamente en el desierto con maná. Y así vencerán esos fieles, porque el anticristo, la bestia de Apocalipsis 13, los perseguirá. Sin embargo, yo quiero que hagamos énfasis a lo que nos ocupa a nosotros, a la aplicación espiritual para nuestras vidas. ¿Qué es ese maná escondido? ¿Cuál es la bendición de permanecer fiel a Dios en medio de una iglesia como la de Pérgamo que estaba siendo infiel espiritualmente a Dios? Ahora quiero irme también al contexto de la historia. Recuerden que la iglesia está dividida en periodos. El primero fue el de Éfeso, la iglesia de los apóstoles, la iglesia de la siembra, la iglesia que al final dejó el primer amor. Vimos la primera guerra, que fue el surgimiento de los nicolaítas, aquellos líderes que querían separarse de los laicos para decir que solo ellos podían recibir la verdad de Dios y darla. Después vimos la iglesia de Esmirna, aquella iglesia sufriente, aquella que el Imperio Romano persiguió a través de 10 decretos, en donde surgió la sinagoga de Satanás, la Universidad de Alejandría, aquella que hasta el día de hoy ha sido la escuela y la fundación de seminarios, en donde se nos ha dicho lo que dice la Biblia a través de creyentes, padres de la iglesia, que muchos de ellos muestran que no tuvieron un nuevo nacimiento, para dar fruto en el siglo tercero, más bien cuarto, ya en el año 312 para ser exactos. Estoy simplemente recordando cuando Constantino dijo ser cristiano. Entramos en esta iglesia de Pérgamo porque a través de este acto, él, poniéndose la mitra sobre su cabeza, se colocó como administrador de los misterios de Babilonia y mezcló el cristianismo con la religión babilónica, dando como fruto a un montón de prácticas que ya habíamos mencionado. Dios les recrimina esto y les habla que son como Balaam, que han caído en la doctrina de la infidelidad espiritual. Ahora, estoy hablando de la historia, en medio de esta crisis que se empezó a dar a partir del año 312 y que se extendió hasta el año 500, hubo siempre gente que se apartó de esta práctica y siguió fiel al Dios de la Biblia. El problema de esta iglesia en la historia fue que se apartó de la palabra de Dios y empezaron a agregar cosas que no venían en la Biblia. Pero aún que como institución se habían emancipado y empoderado del cristianismo, siempre ha habido un grupo pequeño fiel a Dios, y es a este grupo fiel
al que Dios le está diciendo: yo tengo un maná escondido para ustedes. Ahora, ¿qué es el maná para nosotros? Vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 48, que dice Cristo, palabras textuales del Señor: yo soy el pan de vida. Entonces, queda claro que Él es el pan de vida, y todo lo que va a seguir hablando va a ser alusión al maná, pero lo va a aplicar a su propia vida. En el versículo 51, brincándonos hasta el 51 de Juan 6, dice: yo soy el pan de vida. Otra vez lo retoma. Yo soy el pan vivo, que descendió del cielo. O sea, está haciendo la analogía. Así como Moisés recibió de Dios el pan del cielo, que fue el maná, yo soy ahora ese pan. Y dice aquí: si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y ahí él hace énfasis que los que comieron del maná murieron, como diciendo: yo soy el pan de vida, ese maná de hoy, para vivir eternamente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la Escritura del maná para nosotros? Cristo, bueno, el pan que dice: y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es la aplicación. Pero, ¿qué podemos decir? Cristo es el maná del cielo, que nos da la victoria por alimentarnos con Él. Esto es el maná. Ahora, para poder aclarar bien la implicación espiritual de lo que dice Cristo aquí, tenemos que entender y aplicar las reglas del estudio bíblico. La Biblia es literal hasta que sea imposible interpretarla. Obviamente, cuando el Señor habla que Él es el pan del cielo, que hay que comer, no puede referirse a su cuerpo desmembrado comiéndolo en un plato o en una situación mística, diciendo que se convierte en el cuerpo de Cristo literalmente y comerlo, porque obviamente eso va en contra de todo lo que podría ser la vida cristiana. Comer carne humana pues no es algo que Dios permita. Obviamente es algo espiritual, pero para ver la aplicación correcta, aquí hay que aclarar un asunto teológico y doctrinal muy importante, que Romanos 14, 17 lo aclara. Dice: porque el reino de Dios, y aquí quiero recordarles, cuando hablábamos del nuevo nacimiento para pertenecer a la iglesia, hablábamos que Cristo se presentó ante Nicodemo y le dijo que para poder entrar al reino de Dios, necesitaba nacer de nuevo, y explicamos todo este asunto de depositar nuestra confianza en aquel que fue levantado en una cruz para poder tener el nuevo nacimiento. Entonces está hablando del reino de Dios, que tiene que ver con el reino espiritual, que tiene que ver con la vida eterna y con la salvación del alma del hombre. Ese es siempre el tema del reino de Dios. Y la Biblia en Romanos 14, 17 lo aclara. Porque el reino de Dios, ¿qué dice? No es comida y bebida. Entonces, obviamente, cuando el Señor está hablando de que Él es el pan de vida para dar vida eterna, no está hablando de su cuerpo físico, porque el reino de Dios, no se entra el reino de Dios por comer algo o beber algo. Dice: porque el reino de Dios no es comida y bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que cuando hablamos de entrar al reino de Dios, que es la forma de ser salvo, no hablamos de un acto litúrgico en el que debemos comer o beber algo. ¿Por qué? Porque Romanos aclara que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es espiritual, como lo explica el Señor a Nicodemo. Para mí era muy importante explicar esto, porque parte de los misterios babilónicos en el tiempo de Pérgamo fue meter esta práctica de la participación de la hostia, que era la forma del sol, ofrecida al dios sol, para después dárselas a comer a los seguidores
de los misterios babilónicos, que después se cristianizó y se le dio la idea del cuerpo de Cristo, algo que la Biblia primeramente vemos que advierte que fue algo pagano por la historia, y que Dios aquí en el libro de Romanos aclara que la participación al reino de Dios no tiene nada que ver con algo físico, es algo espiritual. Así que nadie puede entrar al reino de Dios comiendo algo o bebiendo algo, porque el reino de Dios no es comida y bebida. Esto queda claro en este pasaje. Así que, ¿la aplicación cuál es? El acto, hermanos, de comer el maná del cielo, que es Cristo, es el acto de recibir por fe en el corazón la preciosa verdad de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo en mi lugar. Eso lo hemos dicho en varias transmisiones, pero nunca es demasiado repetirlo, porque es la verdad que determina la vida eterna o la muerte eterna de las personas. Ahí está la espada metiéndose. Si aceptas esta verdad de la Biblia, traes a tu vida gracia y salvación. Si la rechazas, cuando mueras, te darás cuenta del juicio en que has caído por haber rechazado. Entonces, repito, el maná del cielo, que es Cristo, es el acto de recibir por fe en el corazón la preciosa verdad de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo en mi lugar. Ahora, esa es la parte personal, pero también sabemos que el maná es el alimento espiritual, ¿sí? Y este viene siendo nuestro maná en la palabra de Dios, el alimento que Dios nos da. Bueno, pues en el tiempo de la persecución, porque ya empezó un rechazo a aquellos que no se alineaban a la nueva institución, hubo un grupo de fieles, ¿verdad?, que viendo a Cristo como su maná y la palabra como el testimonio de ese alimento, se apartaron. Y entonces en el tiempo de Pérgamo, siendo que se habían apartado de la verdad de Dios, Dios recompensó a aquellos fieles con un maná escondido, ya que el alimento de Pérgamo ya se había corrompido. Un dato importante, se nos ha querido decir o convencer por la historia, porque a veces sabemos que la historia la hacen los que ganan, que la Biblia como la conocemos, la tenemos gracias a que en un concilio de esta nueva institución que formó Constantino se nos dio. Eso es una mentira. Porque cuando tú lees Primera de Pedro, Segunda de Pedro, te das cuenta que desde que estaban vivos los apóstoles, ya se había decidido qué libros eran de la Biblia y qué libros no eran de la Biblia. Y para hacer honor a la verdad, ningún cristiano hasta el siglo XV o XVI pudo decir que tenía una Biblia completa en su mano. Pero sí quedaba claro que Dios, habiendo dejado a la iglesia como columna y baluarte de la verdad, desde el primer siglo, los cristianos tenían claro cuál era el canon de la Biblia. Así que aquellos creyentes que desde la iglesia de Éfeso permanecieron fieles, pudieron dejar un legado de la palabra de Dios para aquellos cristianos en el tiempo de Pérgamo, en el año 320 en adelante, que Dios les dio el maná escondido. Y estos fieles se fueron a esconder a los Alpes, a refugiarse de la persecución en esos lugares, y se llevaron su maná escondido. Esa es la parte histórica para entender lo que Dios estaba haciendo con esta recompensa. Dios siempre, en momentos de desierto espiritual, Dios da su maná escondido a sus fieles. No importa la situación que se esté viviendo, el ataque espiritual que Dios esté haciendo Satanás esté haciendo hacia la Biblia, Dios siempre tiene una forma de preservar su testimonio a las personas que le buscan. Así que estos cristianos pudieron tener esta promesa de Dios sin ningún problema. Así sucedió con los fieles que siguieron predicando la palabra de Dios en el tiempo de Pérgamo. Y tiempo
nos falta para poder mostrar con la historia hombres con nombre y apellido que vivieron en este tiempo predicando fervorosamente en contra de lo que Pérgamo había empezado a establecer como el estándar del cristianismo nuevo, una iglesia que se posicionó como la iglesia del imperio. Entonces, es bien importante entender eso. Dios siempre preserva su testimonio fiel para aquellos que lo buscan de corazón. ¿Por qué digo esto? Porque lo más importante es la actitud a la Biblia. Muchos pueden usar la Biblia y decir lo contrario de lo que dice cuando uno tiene una mala actitud y saca de contexto la verdad. Pero la Biblia promete que aquellos que son sinceros y sin prejuicios se apegan a Dios, Dios les dará siempre su maná escondido. No importa la época, no importa el país, hasta el día de hoy, lugares donde la Biblia está prohibida, Dios de alguna forma siempre lleva su verdad, su maná escondido a esos rincones. Y esa es la parte hermosa, que creemos en un Dios que tiene el control de todo, y cuando Él conoce la actitud de las personas, no importa, siempre va a llevarles la verdad de la palabra. Pero bueno, esa es la primera promesa, el maná escondido por ser vencedores. Pero hay otra. ¿Cuál es la segunda promesa? Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Hay que entender la cultura del tiempo. En ese tiempo, en el tiempo que se escribió Apocalipsis, el jurado daba su veredicto con una piedra. Y la piedra blanca era un juicio bueno. Repito, en el tiempo de la cultura bíblica, el jurado daba su veredicto con una piedra, y la piedra blanca significaba un veredicto positivo a favor del culpable o del acusado. Los verdaderos creyentes han recibido un juicio a su favor. Nosotros, los cristianos, hemos recibido una piedrecita blanca en la cruz del Calvario. Hemos recibido de Cristo un veredicto bueno. Y esa es la parte hermosa, que otra vez Dios, en medio de juicio, donde va a pelear con la espada, dice: hey, no se preocupen, hay un grupo que me ha aceptado, como dice la Biblia, y ellos tienen una piedrecita blanca, han recibido piedrecita blanca, no juicio. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están, ¿en qué? En Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 5:1, justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los dos versículos nos hacen énfasis que esa piedrecita blanca que hemos recibido es gracias a Jesucristo. Entonces, como conclusión, uniendo los pensamientos, no hay condenación. Somos justificados en Cristo. ¿Tú ya recibiste esa piedrecita blanca? Tú en verdad puedes decir que cuando Dios, el juez de la tierra, te pida cuentas de tu vida, estás 100% seguro que cuando mueras, el juez que va a dictaminar tu destino eterno, que va a decir si te vas a la eternidad con Él o te vas al fuego, al lago de fuego, ¿sabes tú cuál es el veredicto? ¿Qué piedrecita, qué color va a tener? Déjame decirte que esa decisión la tienes que tomar hoy en vida. No se puede decidir tomar esa justificación al morir. Dios nos ha prestado la vida y hoy que tú me escuchas, Dios te está dando la oportunidad
de recibir el perdón a través de la sangre de Jesucristo para que tu juicio sea a favor de tu vida. Esa es la parte hermosa que tenemos que recibir el día de hoy si tú no has tomado esa decisión. Y aquellos seguidores de Cristo, iglesia, sintamos gozo en nuestro corazón y optimismo que hemos recibido de Dios esa piedrecita blanca, esa parte que nosotros tenemos gracias a Dios. Así que, qué importante es entender eso. Hemos recibido una piedrecita blanca. Ay, me espantó. Hemos recibido una piedrecita blanca gracias a nuestro abogado, a nuestro abogado defensor, Jesucristo. Así dice Primera de Juan 2, que tenemos un abogado que es Jesucristo. Esto es importante entenderlo. Hemos recibido de Cristo una piedrecita blanca. Y dice aquí, el pasaje no termina porque dice, y en la piedrecita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y fíjense, quiero nada más decirles que mientras escribían estas palabras de la justificación en este pasaje de la piedrecita blanca, gracias a la confianza de Cristo en nuestro corazón, que moriremos sabiendo que Él nos ha perdonado, mientras yo escribía estas palabras, vi en las noticias una terrible noticia. Entrevistaban a un hombre de la tercera edad. Y un periodista, que considero fue muy insensible y imprudente en su pregunta, le preguntó, ¿qué piensa de que va a morir? Era un hombre ya, lamentablemente, en estado crítico en esta situación del coronavirus. Y saben, me llamó la atención, quise poner atención a lo que contestó el Señor. Y él dijo, que Dios me perdone todo lo que hice. Esa es la verdad de la raza humana. Todos vamos a llegar el día de la muerte. Y en verdad no importa si acumulamos casas, si tuvimos éxito, si fuimos buenos profesionistas, si nos colocamos en una posición administrativa de una buena empresa, si fuimos exitosos en algún deporte, en alguna habilidad artística. La realidad es que ese día lo único que va a importar es que Dios nos perdone. Y pensé mucho, ¿cuántas personas están entendiendo la seriedad de la muerte? ¿Cuántos cristianos estamos entendiendo la importancia de compartir nuestra fe a las personas que están muriendo? Es una realidad, hermanos. Por eso ser cristiano es de las cosas más importantes. Es algo más relevante que cualquier actividad que hacemos. Por eso yo te invito a ti, que escuchas, que tomes una decisión personal por Cristo, porque nadie la puede tomar por ti. Esta declaración que última habla de una relación personal, porque dice aquí, y en la piedrecita un nombre nuevo, el cual dice, ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y así como nadie puede aceptar a Cristo por mí, y yo no puedo aceptar a Cristo por ti, es una declaración que habla de la relación personal que tenemos con el Dios de la Biblia. Una relación que nadie conoce, que absolutamente nadie conoce. Es una relación entre tú y Dios. Nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios personal. Y ese Dios, el Dios personal, que te va a dar un nombre que nadie conoce. ¡Qué hermoso! Esto habla de algo tan íntimo. Hay cosas que solo tú y Dios van a saber. Y de entrada ese nombre, nadie. O sea, Dios me va a dar un nombre que no... ¿Quiénes son las personas que más me conocen? Mis hijos, mi esposa, mis padres. Y de allí fuera, pues el círculo se va extendiendo. Bueno, pues nadie de esos me conoce como Dios. Y a ti también. Y por eso Dios es un Dios personal.
Y es ese Dios personal al que quiero invitarte a ti que hoy recibas en tu corazón. Es una invitación a tener un encuentro personal con el Dios de la Biblia, sin ningún compromiso religioso. Es una relación personal para que tú recibas tu piedrecita blanca, para que tengas con Dios una relación personal. Para terminar, voy a hacer la oración para que aceptes a Cristo, pero quiero terminar con ciertas palabras antes. Pérgamo fue el comienzo del trono de Satanás, que fue el comienzo de la oscuridad en la cristiandad. Y Dios a esta iglesia le invitó al arrepentimiento para evitar el juicio de la espada aguda. Sabemos que este periodo de la iglesia no se arrepintió y lo vamos a ver sobre todo en la siguiente etapa de la historia de la iglesia. Sin embargo, de forma personal hubo vencedores, creyentes fieles, que pagaron el precio y se mantuvieron fieles con el maná escondido de la palabra de Dios y Cristo en sus corazones. Pero este acto les permitió también recibir una piedrecita blanca, una relación personal con su Señor, que les fortaleció en tan grande situación. Yo te invito en este momento a entrar en comunión con el Dios que te salvó en la cruz, en una relación espiritual que solo por fe se puede recibir. Y yo te animo a que ese Dios que solo a ti te conoce, le entregues tu vida y le confíes el destino de tu alma. ¿Cómo se hace? La Biblia nos habla que la forma en que nos comunicamos con Dios es a través de la oración. Orar no es más que hablar con Dios. La diferencia está en tu actitud, en tu fe, en la capacidad de creer lo que dice la Biblia de Dios y de tu vida y decírselo. La Biblia dice que el problema que tenemos es el pecado. Y ese problema tú no lo puedes resolver porque así nacimos. Por eso Cristo tuvo que venir a morir en la cruz. Cristo cargó con tus pecados en la cruz. Pero no puedes ser perdonado si tú no te apropias de ese perdón. Y la forma de hacerlo es pidiéndoselo con tus labios en una oración, reconociendo a Cristo como tu único y suficiente Salvador y comiendo a Cristo. Y eso no habla de un pan físico o de una bebida. Habla de por fe invitarlo con tus labios a tu corazón. Si tú tienes ese deseo, voy a hacer la oración en este momento para que tú invites a Cristo a tu vida y tengas esta relación con el Dios de la Biblia. Así que te invito a cerrar tus ojos y repite conmigo: Señor Jesucristo, yo reconozco que soy pecador y como consecuencia estoy muerto. En este momento me arrepiento de todos mis pecados. Señor Jesucristo, te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, te invito a mi vida, te invito a mi corazón. Quiero recibir ese maná. Sálvame en Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, yo solo te animo a que creas cada palabra. La Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Y si tú aceptaste a Cristo en tu corazón, invitaste a Cristo a tu corazón, dice la Biblia, no lo digo yo, tienes vida eterna. Y aquellos seguidores de Cristo, amada iglesia, nosotros tenemos que entender que ya tenemos el juicio a nuestro favor. Tenemos una piedrecita blanca con nuestro nombre, nuevo, único, personal entre Dios y nosotros. Acerquémonos a ese Dios personal y busquémoslo de todo corazón para salir en victoria. Les animo a seguir orando. Estamos, repito y lo digo cada domingo, lamentablemente, estamos todavía sin llegar a la cúspide de la pandemia. Los contagios siguen rompiéndose récords en 24 horas. No ha llegado esta etapa de la disminución gradual.
Entonces seguimos, hermanos, en esta condición de cuidarnos, de no salir. No hay necesidad, si no hay necesidad, perdón, de que salgas, no salgas, hermano. Si tienes que salir, pues bueno, toma todas las precauciones, guarda la distancia, cúbrete con el cubrebocas, lávate las manos, el dinero, ¿verdad? También procura no tenerlo tanto tiempo y lávate las manos. En fin, cuida a tu familia, cuídate tú, y pues sigamos orando por nuestro hermano Jorge Ibarra, sigamos al pendiente de la situación. Y pues les animo, hermanos, a seguir adelante, estemos orando, ¿verdad?, por todo esto, sigamos fieles a Dios. Y pues bueno, les animo también, como lo dije al principio, procuremos reunirnos antes de la transmisión y cantemos una alabanza. Yo les sugerí la de Unidos en un Cuerpo. Bueno, creo que no creo cómo se llama en verdad, pero bueno, la que habla de la unidad en la iglesia. Pero bueno, vamos a procurar estar poniendo una sugerencia para que tengan una idea. Pero la idea es que estemos alabando a Dios en casa y pues antes del culto también orando. Y pues hermanos, sigamos adelante, que Dios me los bendiga grandemente, y pues pronto Dios, esto va a terminar y pronto Dios nos va a permitir reunirnos nuevamente en un mismo espacio, adorando a nuestro Dios, dándole gracias por su grande amor y bondad. Que Dios me los bendiga, hermanos. Una excelente semana. Bendiciones.